Lo avientan, le jalan el cabello, lo empujan y le hacen faltas como si su peor error hubiese sido entrar a la cancha. Pero, ¿por qué? ¿Por qué parece que los jugadores lo odian? ¿Qué es lo que hace este jugador que les causa tanto problema? Marc Cucurella se ha dado a conocer por muchas cosas aparte de los ataques que le hacen los demás jugadores. La primera, que no podemos negar, es por ser uno de los mejores laterales izquierdos del planeta. La segunda, su manera tan curiosa de celebrar. Pero la tercera la puedes notar desde lejos cuando ves el campo, ya sea desde la tele o desde las gradas: su cabello. Una característica muy notable de él y con una historia detrás. Actualmente fue fichado por el Real Madrid. Pero esto no solo le costó una carrera muy larga que estamos a punto de ver, sino que esta decisión fue considerada una traición, pues en sus orígenes se formó en las fuerzas básicas de un equipo que es considerado el eterno rival del Real Madrid. Estamos hablando del Barcelona. Pero a pesar de eso, este último mundial se volvió una de las figuras más reconocidas y hasta queridas. Y no fue solo porque ganó la selección española en donde él juega, sino porque su vida más allá de la cancha ha generado que millones de personas se hayan conmovido con la realidad en la que vive. Ahora me toca contarte desde el inicio cómo este hombre llegó hasta donde está hoy. Es por eso que nos iremos a Alella, España, un 22 de julio de 1998, cuando nació Marc Cucurella Saseta. Él es el mayor de 3 hermanos. Su padre y su abuelo fueron 2 figuras que comenzaron con esta gran pasión de Marc por el fútbol. Su abuelo lo llevaba a ver partidos de fútbol en los estadios y su padre lo acompañó en todo este proceso que justo comenzó cuando tenía 5 años. Ingresó a la Alella, un equipo de fútbol sala de su localidad. Su padre le dijo que el fútbol 7 le quedaba muy grande. Entonces la idea era comenzar en el fútbol sala y ahí permaneció un total de 3 años jugando. Pero desde ese momento nació esta gran particularidad de él: el cabello largo. Su madre se lo dejó así porque ella se distraía bastante en sus partidos y para localizarlo rápido, el cabello era algo que lo distinguía de todos. Así que sí, desde una edad muy temprana, su look no ha cambiado mucho. Actualmente, él afirmaría en distintas ocasiones que su etapa cuando jugó fútbol sala fue de mucha ayuda para que en el futuro pudiera pensar muy rápido, pues al ser una cancha pequeña, existen jugadas más rápidas, y piensa que ese momento fue clave para su gran desempeño en el futuro, y a eso vamos. Su padre siempre trabajó vendiendo autos y uno de sus clientes le recomendó que su hijo hiciera las pruebas en el Español. Así que Marc, acompañado de su padre, van a hacer las pruebas, que duraron un par de meses hasta que entra al equipo. En él duraría un total de 6 años en los que pasó por la categoría Benjamin, aprendiendo reglas básicas de fútbol 7, jugó de banda, para luego pasar a la categoría Alevín, y al cumplir los 11 años disputó el torneo de Brunete, que se transmitió por televisión en España. Así dio paso a la categoría infantil B, y ahora sí, al fútbol 11. Aquí jugó de lateral izquierdo y pasó a infantil A en su segundo año como infantil, y su desempeño logró posicionarlo como capitán del equipo en diversas ocasiones, resaltando en esa misma posición que tenía. Pero hubo un partido decisivo en donde todo parecía ir muy mal. Este partido entre Español y Damm fue muy importante porque estaban en las gradas Guillermo Amor y Albert Puig, los jefes de cantera del Barcelona, con el único objetivo de ver a 3 promesas jugar: Carles Pérez, Carlos Blanco y Marc Cucurella. Pero el entrenador puso a Marc en la banca para solo meterlo a la cancha por 10 minutos y volverlo a sacar por estrategia. Casi no tocó el balón, así que los jefes de cantera no vieron nada de él. A pesar de eso, Albert insistió en que tenían que verlo jugar. Para ponerlos en contexto, esto fue algo que pasó en su vida muy relevante, porque por poco no entra a la Masía, la gran escuela de formación y cantera de fútbol del Club Barcelona, y tal vez esta historia no la estuviéramos contando. Pero gracias a que hicieron una excepción en verlo jugar, así fue, lo ficharon.
Mark tenía miedo, era algo diferente para él. No olvidemos que aún era muy joven, pero cuando se enteró que 2 más de sus compañeros iban, se relajó un poco. Llega a la categoría Cadete B y Cadete A, en la que permaneció por 2 años, subiendo a Juvenil B. Los reflectores empezaban a ser más evidentes, pues los goles llegaron. A pesar de que no era delantero y su trabajo estaba en la banda izquierda, su gran velocidad tomaba por sorpresa a la defensa del equipo rival, rematando directo hacia la portería. Incluso sus anotaciones llegaron a formar parte del top 5 de goles de la cantera, subiendo a la categoría Juvenil A, convirtiéndose en uno de los líderes y el lateral izquierdo titular. Disputó la Champions de los juveniles, donde aparece 5 veces, pero una de ellas fue la más representativa para él. Los mediocampistas avanzaban hacia el área rival y Cucurella vio el espacio, abandonó su puesto en la banda izquierda y de sorpresa ataca, disparando con la pierna derecha, dejando desarmado al guardameta. Ese fue el segundo gol, que dejó el marcador 2-0 y les dio la victoria al Barcelona. En estos momentos, de vez en cuando salía con sus compañeros a beber y una de estas veces llegó ebrio a su casa. Al otro día tenía que ir a entrenar y claro que no rindió. Su padre se enteró, se enojó mucho y decidió subirlo al auto para platicar muy seriamente con él. Mark Cucurella en una entrevista dijo que pensaba que su papá al subirlo al carro lo dejaría en una montaña para que bajara corriendo o algo así. Pero no, su padre le preguntó qué era lo que realmente quería, jugar fútbol o salir de fiesta. Platicó con él sobre su futuro y las consecuencias de repetir esas acciones. Prácticamente le hizo saber que no iba a poder hacer las dos cosas a la vez. O jugaba fútbol o salía de fiesta. Tengo que resaltar que Mark, antes de que pasara eso, no pensaba en el fútbol como una obsesión o como un objetivo, porque siempre lo vio como diversión. Y aunque esa plática con su padre sí le sirvió, siempre ha recalcado que lo importante para él es divertirse con el fútbol. Claro que sabe la responsabilidad que tiene al ser su trabajo, pero nunca olvidó la principal razón por la que juega. Carles Puyol es un exfutbolista español que jugó en el Barcelona, y una de las cosas que lo hacía notar bastante era su cabello. Así es como por una publicación en Mundo Deportivo hicieron una comparación de él con Cucurella y lo llamaron el Puyol de la cantera, por el cabello y su intensidad a la hora de jugar. Iba en ascenso, su rendimiento era muy notable y el entrenador del Barça B, que es el equipo intermedio entre las categorías juveniles y el primer equipo profesional, necesitaba defensas. Por eso mismo convoca a Mark para jugar un partido contra el Hospitalet. Ganan por 4 goles y esta participación deja con un muy buen sabor de boca a todo el cuerpo técnico del equipo y deciden que podía alternar en ambos equipos, en el Juvenil A y en el Barça B. Me gustaría contarles que en la Masía tomaba clases de bachillerato y en su grupo, que era muy reducido, asistió con Carles Aleña, Patrick Guijarro y 4 jugadores de baloncesto, pero después de pasar por estos estudios, su madre le insistió en que tenía que entrar a la universidad. Él ya no quería, ya tenía en la mente el seguir al 100% en el fútbol. Aún así se apuntó en el Instituto Nacional de Educación Física, pero al ver que con sus horarios era imposible ponerle la misma atención al fútbol y a la universidad, lo olvidó por completo. En estos momentos de su vida conoció a una chica, su nombre Claudia Rodríguez. Hablaron por mensajes en Instagram y salieron. Fue como un amor a primera vista y comenzaron una relación. Después de alternar en los partidos con los dos equipos, el técnico Gerard López ya no lo dejó regresar a las categorías menores de la liga, se quedó en el Barça B y se ganó el puesto de titular en el lateral izquierdo y jugó todos los partidos de la liguilla en ascenso. El 17 de marzo de 2018 mete su primer gol profesional en un partido contra Lorca. Cucurella entra completamente solo en zona de penalti y gracias al centro que mandó el jugador número 9 Matías Nahuel, otra vez con su pierna derecha remata y mete gol. El partido terminó con empate 1-1.
Ernesto Valverde, técnico de Primera División, lo llamó para que empezara a entrenar con ellos, hasta que llegó uno de sus días más esperados, pues debutó por primera vez con la Primera División del Barcelona en un partido de la Copa del Rey contra el Real Murcia. Y aunque entró como sustituto de Lucas Digne en el minuto 83 y solo jugó 10 minutos, lo importante para él fue el compartir cancha con grandes jugadores. El partido concluyó 3-0 con la victoria del Barça, y no solo eso, después el Barça ganó la Copa del Rey, y esto también fue un triunfo para Cucurella, pues aunque solo jugó poco tiempo y un partido, también le contó a él. Aunque Marc mantenía un muy buen nivel individual, el Barça B no logró mantenerse en segunda división y bajó a tercera, y con esto se desencadenaron más problemas. Ernesto Valverde nunca le tuvo mucha confianza a Marc. El lateral izquierdo titular de Primera División era Jordi Alba y el suplente Lucas Digne. Ernesto Valverde apostó por Lucas y dejó fuera a Marc, y a pesar de que Lucas después se fue al Everton, Marc no tomó su lugar, sino que prefirió tener a Juan Miranda. Marc y sus representantes decidieron que su nivel ya no estaba para seguir jugando en una división semiprofesional. Ya era hora de pasar a las grandes ligas. La Sociedad Deportiva Eibar tenía bajas de jugadores, así que después de negociaciones forma parte del Eibar. Su primer partido fue una gran derrota del Español, 1-0. Este partido hizo que Cucurella se fuera a la banca en los siguientes partidos, hasta que uno contra el Celta de Vigo lo cambiaría todo. Aunque fue un partido en el que perdieron, concluyendo con un 4-0. José Luis Mendilibar, el director técnico, decidió cambiarlo de lateral izquierdo a extremo izquierdo y lo metió en el minuto 74. Aceptando la derrota, solo le quedaba experimentar y funcionó. Marc demostró que esa posición era la indicada, así que en el juego contra Real Valladolid se consolidó como extremo izquierdo titular. Jugó los 90 minutos del partido, dando un resultado final de 0-0. Un mes después se enfrentaron al Real Madrid y dio su mejor partido en esa etapa con el Eibar. Un partido inolvidable, un partido definitivo, un partido que le cambió la vida. En el minuto 15, Cucurella inicia la jugada con un centro desde la izquierda que remató Quique García, pero tras un rechazo, Gonzalo Escalante metió el primer gol. Cucurella roba un balón, se la pasa a Sergi Enrich y anota el segundo gol. Por la banda izquierda, Cucurella envía un centro a Quique García, anota y con este último gol ganan el partido y el Eibar hace historia. Habían derrotado a los campeones de la UEFA Champions League. Cucurella presionó de una manera increíble a la defensa del Madrid y le dieron su primera derrota a Santiago Solari, que llevaba una racha impecable, y por esa racha le quitaron el puesto de manera profesional y se lo dieron de manera oficial, pero su primer día de trabajo como director técnico oficial no fue nada bueno. Tras esta victoria, Mendilibar en rueda de prensa dijo esto: es un chaval que ni es rápido ni fuerte, es futbolista, es listo y elige bien. El Getafe compra oficialmente a Marc Cucurella por 10 millones de euros, el fichaje más caro de toda la historia del Getafe hasta ese momento. Aquí explotó todo su potencial como extremo izquierdo, jugando 86 partidos, anotando 4 goles y dando 8 asistencias. Uno de los partidos más notorios en esta etapa fue contra el Ajax. Getafe los eliminó en los 16avos de final de la UEFA Europa League, con un marcador global de 3-2. Un partido polémico que desató un escándalo llamado el antifútbol, pues José Bordalas, director técnico del Getafe, consideraba esta una estrategia necesaria. El técnico del Ajax y el equipo acusaron al Getafe de antifútbol. Pero gracias a esto, Cucurella se puso en la mira de clubes de la Premier League. Pero esperen, ahora iremos a eso.
Nace Mateo, su primer hijo de Cucurella junto a Claudia. Él sabía que quería tener hijos y de hecho quería ser padre joven, y lo cumplió, pero aunque todo parecía ir muy bien, empezaron a notar conductas extrañas en Mateo. ¿Y qué fueron las señales para después confirmar una noticia que no esperaban? Mateo fue diagnosticado con trastorno del espectro autista, una situación en la que nunca imaginó estar, porque como cualquiera en esa circunstancia no sabía qué hacer o qué podía pasar, aunque con el tiempo y con ayuda ha superado junto con Claudia los retos que se le ha presentado para que Mateo pueda tener una mejor calidad de vida. Aún así, cuando habla de él, las lágrimas de sus ojos caen, pues sabe que las dificultades no solo se encuentran dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Al llegar el COVID-19 hay un paro absoluto, pero el terror llegaría después de esto. Al regreso todo parece cambiar para el Getafe. Lo que parecía su mejor momento se convirtió en el peor, pues de los siguientes 11 partidos de la Liga Española que disputaron, solo ganaron 1. Pero no todo fueron malas noticias para Marc, porque después, a solo días que comenzara la Eurocopa 2020 que se terminó disputando en 2021, el capitán de la selección de España, Sergio Busquets, dio positivo por COVID-19. Por protocolo, toda la plantilla de la selección tuvieron que ser aislados de emergencia y no podían jugar el último partido amistoso de preparación. Así que el plan fue hacer jugar a la selección española sub-21 como si fuera la selección mayor. Como Cucurella era el capitán de la sub-21, hizo su debut, por así decirlo, con la selección mayor. Algo histórico y raro. Jugaron un partido contra Lituania y España los goleó 4-0, pero esto solo era el comienzo, porque apareció en la lista oficial de los 22 convocados para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, y tras llegar a la final y jugar contra Brasil, se llevaron la medalla de plata, pues perdieron 2-1. Cambiando un poco de tema, Marc inició un proyecto juvenil para unir el fútbol con la educación, y con ayuda de entrenadores profesionales nació el campus Marc Cucurella, uniendo estas dos vertientes. El programa hace énfasis en el compañerismo y la sana competencia, incorporando el inglés para que puedan aprender desde una temprana edad. Este campus también lo ocupan gracias a su alcance mediático para promover la inclusión y hablar abiertamente sobre el autismo, porque así como no quiere que su hijo Mateo se sienta apartado de la sociedad por el autismo, tampoco quiere que a ningún otro niño le pase eso. Y nace su segundo hijo, llamado Río. En el Getafe jugaba de mediocampista externo por izquierda, y eso a Cucurella no le gustaba, a pesar de que le fue bien con el equipo. Pero ya estaba llegando a un punto en donde pensaba que llegar a ser top en esa posición no iba a pasar, porque le faltaban muchas habilidades en esa posición, y si seguía ahí se iba a convertir en un jugador mediocre. Aparte de que sentía que el tiempo ya estaba pasando muy rápido, tenía 23 años y sabía que ya no era una joven promesa. Entonces quería jugar otra vez de lateral por izquierda, porque sabía que en esa posición sí podía ser de los mejores, así que junto con su representante fueron en busca del club inglés Brighton. El Brighton paga 18 millones de euros al Getafe por Cucurella y empieza esta nueva historia, aunque no fue con el mejor pie, pues él sintió que el primer partido que jugó contra Brentford fue un mal comienzo, porque sí, ganaron, pero curiosamente a Marc lo sacaron en el minuto 82 y después de su salida anotaron un gol y ganaron. Pero el siguiente partido fue diferente, jugó los 90 minutos del partido y él cree que fue un punto clave para entender el fútbol inglés, llegando hasta un partido que fue su punto más alto en el club. El jugador Joel Bellman hace saque de manos para Pascal Gross, recibe el balón y la manda hacia el extremo izquierdo, donde
donde aparece Leandro Trossard. Frena, levanta la cabeza y tira al centro. Ahí es donde aparece Cucurella y remata, cayendo el segundo gol del partido. Un momento especial para Marc. Llora como si no creyera lo que está pasando. Acababa de meter su primer gol en Inglaterra y en las gradas coreaban su nombre. El juego finalizó con una victoria de 4-0. El Brighton logró la mayor cantidad de puntos en toda su historia, terminando en la posición número 9 en la tabla general. Nunca antes en toda su existencia del club había logrado finalizar dentro del top 10 de la Premier League. El Manchester City quiere a Cucurella en el equipo, pero no logró llegar a un acuerdo con el Brighton. Marc quería irse, así que presentó una solicitud formal de traspaso a la directiva del Brighton. Esta es prácticamente un "me quiero ir y exijo que me vendan". Esta decisión la tomó al ver que el Brighton estaba rechazando todas las ofertas del Manchester porque las consideraba bajas, pero esta sirvió para que el Brighton buscara compradores. Y llega uno que pagó 65.3 millones de euros por Marc Cucurella, convirtiéndolo en el lateral izquierdo más caro de toda la historia del fútbol mundial en ese momento, Chelsea. Su segundo partido formando parte del Chelsea fue uno muy caótico. Fue su debut como titular contra el Tottenham, pero en un momento consiguieron un tiro de esquina por la izquierda. Marc la mandó a lo alto y Kalidou Koulibaly recibió y sin dejar caer el balón lo pateó hacia las redes y llega el primer gol. El partido fluyó de tal manera que al llegar al minuto 95 iba ganando el Chelsea 2-1, pero pasa algo muy problemático. Llegó un tiro de esquina para el Tottenham, que era su última oportunidad para empatar. Cucurella era el encargado de la marca personal de Christian Cuti Romero. Al momento de que el balón iba hacia el área de meta, el Cuti agarró el cabello de Cucurella y lo jaló hacia atrás, azotándolo contra el césped. Inmediatamente Marc reclama, pero nadie le hace caso. El árbitro no lo vio y no hubo revisión del VAR. Se repitió el tiro de esquina y Harry Kane remató con la cabeza mandando el balón al fondo de la portería, empatando el partido. Días después, el encargado del VAR admitió el error que cometió al no revisar la jugada, pues eso era expulsión sin ningún tipo de duda. Esta escena del jalón de cabello no fue el único ataque que Cucurella recibió, pues a lo largo de su historia pisando distintos estadios, muchos jugadores parece que no están muy contentos de tenerlo cerca. Pero eso será un tema que veremos más adelante. Por ahora, sigamos con la historia. El 21 de febrero de 2023 nace su tercera hija, Bella. El rendimiento de Cucurella bajó, no solo por problemas con el sistema táctico, sino también porque le dio una infección muy fuerte en las anginas al grado de internarlo en el hospital por una semana. Un total de 3 semanas estuvo fuera de las canchas y su condición física bajó bastante. Esto fue solo parte de un todo. La nueva directiva trajo a Graham Potter como nuevo director técnico y puso a Marc en una posición que no dominaba. Poco a poco el Chelsea entró en una etapa en donde parecía que no había una salida clara. Al ser Cucurella el fichaje más caro, la grada se puso en su contra. En febrero de 2023, en un partido contra West Ham, cuando fue sustituido, los aficionados del Chelsea lo abuchearon. Y esta no sería la única ocasión, habría más. Pues el Manchester United quería a Cucurella, pero solo por unos meses, en lo que su titular lateral izquierdo se recuperaba de una lesión. Marc no había jugado ningún partido de la liga, pero las negociaciones fallaron tras un partido, pues el 30 de agosto de 2023 el Chelsea jugó un partido de la Copa de la Liga contra Wimbledon y Cucurella jugó como titular. Y hubo dos problemas. El primero fue el abucheo tan fuerte hacia Cucurella, porque la afición ya se había enterado que se iría al Manchester y como son claros rivales, cuestionaron mucho
mucho la lealtad de Cucurella. Pero bueno, es fútbol, los jugadores tienen que encontrar el camino que más les convenga y los clubes también. El segundo problema fue que al jugar ese partido, Mark quedó bloqueado para la competición. Esto porque según las reglas inglesas, no podía jugar la copa con dos equipos en la misma temporada y ya había jugado un partido con el Chelsea, entonces ya no iba a poder jugar con el Manchester en esa copa. Y pues no le servía de nada tener a Mark en la banca. Manchester echa para atrás la oferta y Mark se queda en el Chelsea pero en la banca. Y por si fuera poco, llega una lesión que sería un punto y aparte en su historia con el Chelsea. El partido era contra el Everton. En el segundo tiempo, Cucurella realizó un mal movimiento y sintió dolor en el tobillo izquierdo. No logró continuar y lo cambiaron. El resultado fue una rotura severa en los ligamentos. Tuvo que ir a quirófano por obligación, porque solo así iba a recuperarse en su totalidad. Estuvo 3 meses en recuperación y se perdió 17 partidos. A su regreso, el técnico Mauricio Pochettino lo convirtió en lateral invertido, que es un defensor de banda que cuando su equipo tiene el balón va hacia el centro del campo para jugar como un mediocampista, y eso fue una gran decisión. Mostró una mejora en su técnica al jugar y el Chelsea logró una racha llena de victorias en el cierre de la Premier League. Ahora ya no lo abucheaban, lo ovacionaban. La selección de España lo convocó para la Eurocopa 2024 y la ganaron, tras un partido contra Inglaterra que terminó con un marcador de 2-1. Mark dio la asistencia para el segundo y último gol de España que los llevó al triunfo. Después de eso, el Chelsea disputó la Conference League, en donde mostraron su alto rendimiento y que sin duda estaban pasando por uno de sus mejores momentos. Mark anotó un gol contra el Legia de Varsovia en los cuartos de final. Perdieron el partido 2-1, pero clasificaron a las semifinales gracias al marcador global. Pero este no sería su único gol, pues el segundo llegó en un partido en donde todo el equipo alcanzó su máximo. Esta fue la gran goleada de 5-1 contra Shamrock Rovers. Ya ganaban 4-1, pero Cucurella tenía que sellar el partido. Christopher Nkunku filtró un pase, quitándose a la línea defensiva, y Cucurella otra vez metió un gol con la pierna derecha. El Chelsea avanzó a las rondas de eliminación directa hasta llegar a la final contra Real Betis y se coronaron campeones tras ganar 4-1. En 2025 llega el Mundial de Clubes, en donde Cucurella sabe hacer su trabajo y el equipo se mueve como un total campeón y llegan a la final. Chelsea vs Paris Saint-Germain, en el que ganaron con 3 goles y levantaron la copa. Nació una celebración muy peculiar que haría cada que mete gol, y era hacerle como un pingüino, pero esto no salió de la nada. Antes de hacer esa celebración había visto un video en donde decían que los pingüinos se quedaban con una pareja toda su vida, y Mark, en honor a su pareja, quiso hacerlo cada vez que el balón entraba a la portería gracias a él. Llega la Copa Mundial 2026 y claro que Cucurella fue con la selección como titular, jugando un total de 8 partidos. No hablaremos del primero contra Cabo Verde porque todos sabemos lo que pasó, pero aún así Cucurella hizo su trabajo recuperando balones. El Mundial para España va muy bien, pasan la fase de grupos y juegan contra Austria. Mark da 2 asistencias de 2 goles y con uno más vencieron a Austria. Avanzaron hasta cuartos de final, semifinal y llegaron a la final contra Argentina. España dominó el partido de principio a fin hasta que llegó el único gol del partido en el minuto 106 y se convirtieron en los campeones del mundo. Cucurella se convirtió en el único jugador en el mundo que en un lapso de 12 meses ganó los 2 torneos más importantes de fútbol que existen en el planeta, Mundial de Clubes y Campeón del Mundo con la selección de España. Algo curioso que me gustaría platicarte es que levantó ambas copas en el mismo estadio, el MetLife Stadium de Nueva Jersey en Estados Unidos. Marc Cucurella el 15 de junio de 2026 fichó oficialmente por el
Real Madrid. Pagaron un total de 60 millones de euros por él, con un contrato en donde lo tendrán hasta el 2032. He omitido algunas partes importantes sobre distintos partidos que jugó Cucurella a lo largo de su carrera, porque quería mencionarlos ahora mismo. Pues a lo largo del tiempo ha parecido que los jugadores no lo quieren mucho, y es que solo basta ver las jugadas en las que él sale perdiendo y no necesariamente el balón, sino que lo jalan del cabello, como mencionamos en su segundo partido con el Chelsea. Lo avientan y lo molestan de alguna manera, y es que ha pasado muchas veces, aunque mencionaré las que más llamaron la atención, y veremos qué es lo que pasa. Joshua Kimmich se lanzó con todo el cuerpo para tirar a Cucurella, y lo dejó tirado y sin aire. Joao Neves le jaló el cabello. Adama Traoré se enojó bastante que lo agarró y lo mandó a volar. Antoine Semenyo hizo lo mismo, lo agarró y lo aventó al césped. Michael Olise con sus dos manos lo empujó para tirarlo y Kylian Mbappé le pateó el balón hacia su cabeza. Pero de nuevo, ¿por qué pasa esto? Primero, Marc Cucurella juega de una manera a la que llaman asfixiante. Se les pega a los rivales, empuja de una manera muy sutil y no los deja ni respirar. Tener un jugador pegado todo el tiempo los desespera. Provoca a los rivales de distintas maneras, pero la más notoria es esa manera de exagerar las faltas con el objetivo de que el árbitro saque las tarjetas. Incluso él mismo lo acepta y dice: a mí me gusta repartir, pero luego hay que meterle un poco de teatro para crear ahí cositas, ¿sabes? Entonces no es ningún mito que cuando lo ves dando vueltas de una manera exagerada, sabe lo que está haciendo. Y otra de las razones por la que los jugadores explotan contra él de esa manera y se frustran en el juego es por su cabello. Y aunque suena bastante raro, Cucurella nunca pasa desapercibido, pues cuando él se mueve, su cabello también se mueve y se nota el doble, y para sus rivales el cabello es como esa tentación para desquitarse con él y hacerle saber que no solo odian su manera de jugar, sino también su look. Pero sin ese cabello no lo reconoceríamos tan fácil. E hizo historia y se convirtió en uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Como cualquier jugador, ha tenido sus momentos bajos y sus momentos altos, y eso nos pasa a todos. A veces creemos que un mal día o incluso una mala racha puede ser igual a una mala vida, a creer que si todo está saliendo mal, así se quedará. Pero es cierto que todo pasa como en una montaña rusa. A veces puede ser muy tranquila y a veces puede ser muy intensa, pero seamos honestos, todos esos momentos en que las cosas parecen ir mal nos hacen cuestionarnos, nos hacen aprender, nos hacen cambiarnos para mejorar. Cucurella pasó por etapas difíciles en el fútbol, creía que había tomado buenas decisiones y pareciera que la vida le demostraba que no era así. La vida de un jugador, es más de un deportista, corre el riesgo en cualquier momento de terminar por una lesión, y Marc pasó por ello, pero se recuperó y volvió mejor que antes. Tuvo que pasar por abucheos y una rara sensación de no saber si lo que estaba haciendo era lo correcto, pero el tiempo poco a poco fue acomodando su vida y llegó a ser un ganador y sobre todo a destacar entre la multitud por dos razones. La primera, claro está, en su manera de jugar, y la segunda, en su cabello. La historia de Cucurella nos demuestra que no todas las vidas son tan perfectas como se ven, y todos cargamos con problemas, algunos más graves que otros, y dejando de lado lo profesional, la vida personal de Cucurella es uno de sus más grandes retos, pues aunque parece que solo tiene que dar lo mejor de sí mismo en la cancha, al llegar a casa también, pues sus hijos lo esperan, y el tener un hijo con autismo nadie sabe lo que significa hasta que lo vive, así que tampoco podemos juzgar a las personas demás porque no sabemos qué es todo lo que cargan en su vida personal, cuáles son esos problemas que solo ellos saben y la realidad que viven dentro de casa. Marc Cucurella sigue teniendo muchos objetivos como padre, como persona y jugador de fútbol. ¡Cucurella! ¡Cucurella! ¡Jala, tiembla! ¡Jala, tiembla! Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu comentario.
Cuéntame qué te pareció esta historia. Cuídate.